Bueno, hoy vamos a hablar de lo que son los síndromes genéticos y lo que son los síndromes cromosómicos. Creo que, creo que es re importante tomarnos un ratito para poder aclarar algunas definiciones, básicamente, y dar algunos ejemplos muy típicos de las situaciones más frecuentes, tanto genéticas como cromosómicas. Para poder hacer eso tenemos que entender primero que el ser humano tiene dos tipos de células básicamente. Una se llaman células somáticas, que es la gran mayoría de las células de nuestro cuerpo, y otros se llaman gametos, que en las mujeres son los óvulos y en los varones son los espermatozoides. Todas las células somáticas, todas las células somáticas de nuestro cuerpo tienen 46 cromosomas. Y esos 46 cromosomas se forman porque los gametos, el óvulo tiene 23 cromosomas y el espermatozoide tiene 23 cromosomas, que viene el óvulo de la mamá y el espermatozoide del papá, al unirse forman la primer célula de 46 cromosomas, y esa célula es la que se va a reproducir y duplicar millones de veces, elevado a la n potencia, para poder al principio dar las primeras células embrionarias y después cada una de esas células embrionarias diferenciarse en los distintos tejidos. O sea, nuestra célula de la piel tiene la misma carga genética que nuestra célula del ojo, que tiene la misma carga genética que nuestra célula del corazón. Lo que pasa es que después cada una de las células se va a dividir o se va a diferenciar en cada uno de los tejidos. Nosotros dijimos que cada célula tenía 46 cromosomas. Esos cromosomas se agrupan en pares. Vienen 23 cromosomas del óvulo y 23 cromosomas del espermatozoide, y hay un cromosoma 1 del óvulo y un cromosoma 1 del espermatozoide. Hay un 2 y un 2, un 3 y un 3, un 4 y un 4, así hasta los 23 pares. Siempre el último par es el par sexual. Cuando esa nueva célula tiene en el par sexual un cromosoma X que viene siempre de la mamá y un cromosoma Y que viene del papá, ese embrión o esa nueva célula es masculina. Y si tiene un cromosoma X que siempre es de la mamá y un cromosoma X que viene del papá, porque el que da el género cromosómico va a ser el papá, que puede tener un cromosoma Y o un cromosoma X. Cuando nosotros unimos una célula con un cromosoma X con otra célula que tiene un cromosoma Y, vamos a tener una célula masculina. Esa célula se empieza a dividir y va a dar estos millones de células que habíamos hablado. Cuando la enfermedad se debe a una alteración numérica de los cromosomas, nosotros tenemos síndromes cromosómicos que van a tener un número diferente de estos 46 cromosomas. Lo habitual es tener un cromosoma de más y se van a llamar trisomías, o un cromosoma de menos y se van a llamar monosomías. A veces podemos tener un grupo de 23 cromosomas de más, que pueden depender de la mamá o del papá, y a esas células o a esos nuevos embriones se le va a llamar triploidía o tetraploidía si tiene cuatro múltiplos de 23. Compatible con la vida son alteraciones cromosómicas de un cromosoma, o un cromosoma de menos, que generalmente es el sexual, y entonces la carga cromosómica de ese embrión va a ser 45X y va a ser un embrión femenino, o puede tener un cromosoma de más, que si coincide con el par 21 vamos a tener al bebé con síndrome de Down, vamos a tener una trisomía 21. Y entonces se nomenclatura así. Cuando yo tengo un cromosoma de menos, digo monosomía. Como me falta el cromosoma X, digo monosomía del X, y a eso se le llama síndrome de Turner. Cuando yo tengo un cromosoma de más, se llama trisomía, y según el par donde esté ubicado ese cromosoma de más, se va a llamar trisomía 7. Por ejemplo, si tenemos un cromosoma de más en el par 7. Trisomía 22, si lo tenemos en el par 22. Trisomía 16, si lo tenemos en el par 16. Esas tres trisomías
son las trisomías más frecuentes en los abortos espontáneos. Si tenemos una trisomía en el par 21, vamos a tener el bebé con síndrome de Down. Si tenemos una trisomía en el par 18, vamos a tener un bebé con síndrome de Edwards. Y si tenemos una trisomía en el par 13, vamos a tener un bebé con un síndrome de Pato. De todas las trisomías, la única que es compatible con la vida años prolongados es el bebé con síndrome de Down, que tiene algunas alteraciones físicas, algunas alteraciones intelectuales, pero en general puede tener una vida social muy buena. Las trisomías 13, que es el Pato, y las trisomías 18, que es el síndrome de Edwards, tiene alteraciones físicas más graves, generalmente malformaciones cardíacas o de los miembros, y tienen generalmente daño neurológico mucho más importante y hace que la sobrevida de esos bebés sea lamentablemente más corta. Algunos pueden vivir algunos días, algunos meses, incluso algunos años, pero siempre con una dificultad mucho mayor que un bebé con síndrome de Down. Y entonces ahí tenemos las alteraciones cromosómicas más frecuentes. Recuerden, las monosomías del X, que es el síndrome de Turner, que son niñas en general normales, solo que tienen esterilidad. La trisomía 21, el síndrome de Down. La trisomía 18, el síndrome de Edwards. La trisomía 13, el síndrome de Pato. Algunas otras trisomías que van a dar abortos. Algunas triploidías que van a dar algunas enfermedades que se llaman mola, que no se alcanza a formar el embrión nunca vive, hay una degeneración molar de la placenta y son embarazos que obviamente no van a funcionar. Y ahí tendríamos las alteraciones cromosómicas numéricas. Ustedes recuerden que habíamos dicho que eran 23 pares de cromosomas, 46 cromosomas. Entonces cuando hay una alteración numérica se agrupan en estas, que son las trisomías o las triploidías. Después puede suceder que no haya un problema en el número total de cromosomas, sino que hay alguna enfermedad en pequeños pedacitos del cromosoma. Recuerden que cada cromosoma tiene 30.000 genes. Entonces, si yo rompo un pedacito de cromosoma, me llevo un montón de genes. Entonces, a esas enfermedades, que son alteraciones cromosómicas, pero de la forma del cromosoma. A eso se le llama deleciones o microdeleciones, son enfermedades más raras y ahí ustedes pueden encontrar o pueden haber escuchado alguna vez el síndrome del X frágil, la microdeleción 22q11, el Ashelman, el síndrome de Guyen. Bueno, hay distintos síndromes que son mucho más raros, generalmente son compatibles con la vida, son mucho más raros, pero que se deben a alteraciones de la forma del cromosoma. Y después existe un grupo de enfermedades que no son cromosómicas, sino que son genéticas, donde ustedes tienen un número total de cromosomas normales, pero hay alteración de secuencias, o sea, de grupo de genes, de esos 30.000 que habíamos nombrado, hay alteraciones de secuencias de esos genes que pueden explicar diferentes situaciones. Por ejemplo, el color de ojos se debe a una secuencia de genes. El color de la piel se debe a una secuencia de algunos genes. Y entonces hay algunos genes que se llaman oncogenes que van a dar cánceres que son hereditarios básicamente. Y entonces ustedes pueden tener una enfermedad genética que dé cáncer o un cáncer que esté genéticamente determinado. Otro ejemplo de enfermedad genética es el albinismo. Los niños o las personas que tienen la piel completamente despigmentada, son blancos completamente, tienen las cejas blancas, las pestañas blancas, el pelo blanco, y esa también es una enfermedad genética. En general, las enfermedades cromosómicas, síndrome de Down, Edwards, Pato, síndrome de monosomía del X, que es el Turner, no son heredables, o sea, son mala suerte básicamente. En cambio, muchas de las enfermedades genéticas sí pueden heredarse. Si bien hay un primer ser que tiene la mutación genética, ese ser después puede transmitir esa mutación genética a la descendencia
y aumentar el riesgo en sus hijos de que esa enfermedad genética aparezca. Bueno, espero no haberlos mareado mucho, son muchos nombres, pero si lo ven varias veces al video lo van a poder entender. Que tengan un buen día.